Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bastante bien. En esta ocasión voy a resolver la guía de la evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior de este año 2023-2024 en la sección de matemáticas. Vamos a ver el primer tema que corresponde a las operaciones básicas y bueno, todo está relacionado con la parte de los planetas. Me parece bastante interesante que tomen en consideración este tipo de temas, ya que nosotros desconocemos mucho cómo se comportan nuestros planetas en el sistema solar. Entonces, vamos a comenzar leyendo esta parte. Para medir el tamaño de los planetas es común utilizar el tamaño relativo. Esta palabra es muy importante ya que vamos a tomar como referencia el diámetro ecuatorial de la Tierra. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Qué significa qué tan grandes son los planetas en comparación unos con otros y con el Sol? La siguiente tabla muestra valores dimensionales de diámetro y periodo orbital del Sol y de los planetas tomando como norma unitaria a la Tierra. Por eso les decía que es el tamaño relativo, ya que está tomando como referencia pues a la Tierra. Es decir, solo a la Tierra se le asigna el valor de 1. ¿Pero por qué razón se le asigna el valor de 1? Bueno, pues porque decimos que el diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12.756.2 kilómetros. Sabemos que la Tierra no es completamente una esfera, sino que está achatada por los polos, así como está aquí en este dibujo todo feo. Y bueno, el diámetro ecuatorial es obviamente la medida que se toma del ecuador, que es la parte, digamos que más larga de la Tierra, y corresponde a esta medida que tenemos aquí, la de 12.756.2 kilómetros, así como también menciona que el periodo orbital es de un año. ¿Qué quiere decir el periodo orbital? Bueno, es el tiempo que le toma a la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Es lo que nosotros conocemos como 365 días, que en realidad no es un valor exacto de 365, sino que también lleva un decimal. En este momento no me acuerdo. Y nosotros aquí en esta tabla podemos observar que en la primera columna tenemos el cuerpo celeste, son los diferentes planetas que nosotros tenemos en el sistema solar, incluido el Sol. También tenemos el diámetro ecuatorial en tierras. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el diámetro de Neptuno, fácilmente tendríamos que multiplicar este valor que tenemos como diámetro ecuatorial, que es de 3.81, por el diámetro que nosotros conocemos de la Tierra, que es de 12.756.2. Y eso nos daría un valor de 48.601, tal cual como está en mi calculadora, en kilómetros, que sería entonces el diámetro aproximado de Neptuno. Ahora, respecto al periodo orbital, como bien les dije, está en años. La Tierra, aquí en este parámetro, tenemos que en un año pues damos la vuelta al Sol. Mientras que si ustedes observan, para Neptuno, a Neptuno le toma 164.79, casi 165 años terrestres en dar una vuelta completita al Sol. ¿Quién tiene mayor parecido en periodo orbital con respecto a la Tierra? Si ustedes observan es Marte. Chequen cómo está Marte. Marte es un poquito más pequeño que la Tierra, digamos que es la mitad del tamaño de la Tierra, y el periodo orbital es bastante parecido en comparación con los demás. Digamos que sí es bastante parecido. Por esa razón es que los astronautas siempre andan investigando todo acerca del planeta rojo, porque es como que el que más se parece al planeta Tierra. Aquí en la primera pregunta, con los datos presentados en la tabla 1, ¿es posible saber el diámetro real de cada uno de los planetas? Sí, yo lo acabo de hacer de hecho hace un momento, lo hicimos con el planeta Neptuno. Entonces aquí nosotros vamos a responder un sí de respuesta. Más abajito nos pregunta qué operación se requiere para obtener este dato. Ustedes se dieron cuenta que lo que tuve que hacer fue multiplicar el valor del diámetro ecuatorial de Neptuno por el diámetro de la Tierra. O sea que para que nosotros podamos saber cuál va a ser el diámetro real de cada uno de los planetas, únicamente tendríamos que multiplicar o utilizar la operación de multiplicación con el diámetro de la Tierra. Entonces, para responder a la pregunta ¿qué operación se requiere? Pues ya saben, multiplicación. Ahí lo vamos a escribir, que va a ser una multiplicación. Nos vamos a la página número 65. Aquí nos pregunta ¿qué necesitas hacer para poner como valor unitario el planeta Marte? Recuerden que cuando nosotros hacemos preguntas con signos de interrogación,
La palabra que siempre lleva acento, entonces aquí debería llevar un acento. ¿Qué necesitas hacer para poner como valor unitario el planeta Marte? Pues fácil y sencillo. Si nosotros queremos poner como valor unitario el planeta Marte, lo único que tendríamos que hacer es dividir todos los valores de los diámetros ecuatoriales entre 0.53. Entonces, esa va a ser la respuesta de esta tercera pregunta. Dividir, vamos a poner aquí, dividir entre 0.53 todos los valores que tenemos en nuestra tabla. Y en la cuarta pregunta, ¿es posible expresar las dimensiones decimales como una fracción? Por supuesto. Muchas veces nosotros creemos que no, o cuando no sabemos mucho de matemáticas, pues creemos que no, pero pues para eso estamos, para ayudarles aquí. Vamos a explicarles de qué manera, aunque aquí mismo en esta guía les esté explicando, pero no está de más que lo veamos. Imaginemos que ustedes tienen un número decimal, como lo es 0.125. Lo que vamos a hacer primeramente es dividir todo eso entre 1. Le vamos a poner aquí la división entre 1. Una vez que nosotros ya dividimos entre 1, vamos a contar cuántos espacios tenemos a la derecha después del punto decimal. Observen que aquí tengo el punto decimal y tenemos 1, 2, 3 espacios. Como son 3 espacios, quiere decir que en la parte de abajo yo debo de añadir 3 ceros. Voy a añadir tantos ceros como espacios tenga de números decimales. O sea que aquí nosotros podemos escribir 125, ya no lo voy a escribir como decimal porque ya estoy añadiendo los ceros. Y en la parte de abajo le voy a poner un 1000. ¿Por qué 1000? Vuelvo a repetir, le añadí 3 ceros porque nosotros teníamos 3 decimales. Podemos hacer lo mismo con la fracción 0.25. Si tuviéramos la fracción 0.25, lo dividimos entre 1, vamos a darnos cuenta que después del punto decimal tenemos dos cantidades, por lo tanto tenemos que añadir 2 ceros en la parte de abajo. Arriba vamos a escribir nada más el 25, ya no como número decimal, sino como número entero, pero en la parte de abajo tendríamos que añadir pues el número 100, ya que estamos pues agregando los 2 ceros. Si nosotros simplificamos eso, lo podemos simplificar en la calculadora incluso, podemos poner 25 partido sobre 100 y automáticamente la calculadora me dice que es 0.25, lo que inicialmente habíamos propuesto, o bien podemos poner la conversión, que en este caso sería la fracción equivalente a un cuarto. Si nosotros quisiéramos hacer exactamente el mismo procedimiento, es decir, pasar de una fracción a un número decimal, pues entonces tendríamos que hacer la división completa. Si en caso de que nosotros tuviéramos un cuarto, esto se va a expresar como 4 y adentro vamos a poner un 1. Recuerden que para esto nosotros vamos a seguir el siguiente procedimiento. Si el número de adentro es más pequeño que el de afuera, vamos a añadir un punto decimal y a la vez vamos a añadir un 0 adentro de la casita de la división. Voy a buscar un número que multiplicado por 4 se aproxime a 10. Ese número va a ser 2. 2 por 4 son 8. Y 8 para 10 pues nos quedaría un 2. Inmediatamente vamos a añadir un 0. Ahora un número que multiplicado por 4 que me dé 20 o se acerque a 20, nosotros sabemos que es 5, 4 por 5 es 20, para 20 pues nos quedaría 0. Con eso ya tenemos que este cociente es precisamente el resultado de convertir un cuarto a números decimales. Podemos comprobar que un cuarto es lo mismo que 0.25 y que 0.25 es el equivalente a un cuarto. Con eso ya tenemos resuelta la página número 65. Pasamos a la página número 66, nos pide calcular el diámetro real de Neptuno. Ya lo había calculado yo en la primera parte. Recuerden que para eso nosotros tenemos que multiplicar, obviamente, el diámetro ecuatorial de Neptuno, que para tal caso es el de 3.81, por el diámetro ecuatorial de la Tierra, que es 12.756.2. Esto nos da como resultado 48.601.122, lo vamos a describir aquí, 48.601, a ver, déjenme que esto se vuelve un poco loco, 48.601, vamos a mover bien la imagen un poquito porque se está moviendo, 48.601.122 kilómetros. Con eso nosotros ya tenemos el diámetro real de Neptuno. Luego nos pregunta abajito,
¿Cuál es el planeta que tiene aproximadamente un medio del diámetro de la Tierra? Ustedes saben que un medio es el equivalente a 0.5. Entonces vamos a buscar entre esta lista cuál es el que tiene 0.5. Ya lo vieron, es justamente el de Marte. Por lo tanto, la pregunta 6, ¿cuál es el planeta que tiene aproximadamente un medio del diámetro de la Tierra? Pues vamos a considerar que ese planeta es Marte. De hecho, platicaba con ustedes que por esa razón es que los astronautas y la NASA siempre han estado investigando al planeta rojo por la similitud que tiene con nuestro planeta. Luego nos dice por acá, ¿cuál es el planeta que tiene 56 quintos del diámetro de la Tierra? Bueno, para poder saber eso, nosotros necesitaríamos hacer la división de 56 quintos. Podemos dividir 56 quintos, lo voy a escribir así, y el resultado de esa fracción en números decimales es 11.2. Nosotros buscamos aquí en estos datos quién es el que se parece, y justamente este que tenemos como 11.2 pues va a ser Júpiter. Es el planeta que tiene 56 quintos del diámetro de la Tierra, pues va a ser Júpiter. Vamos a escribir aquí Júpiter. Y con eso pues ya tendríamos... ya le habíamos dado respuesta a esa pregunta. Luego, en el número 8, complete la siguiente tabla. Considera que en la Tierra un día equivale a 24 horas. Por lo tanto, tenemos aquí en la primera columna el cuerpo celeste, tenemos periodo de rotación en horas y periodo de rotación en días. Nosotros vamos a estar trabajando con una división. ¿De qué manera? Vamos a dividir cada uno de estos valores entre 24 para poder saber los periodos de rotación en días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Pues bueno, tenemos que calcular cuántos días tardan, días terrestres, tarda en dar una vuelta de rotación completa a la Tierra. Acuérdense que los planetas tienen dos tipos de movimiento. El primero es de rotación cuando rotan en su propio eje, y el siguiente es el movimiento de traslación, que es cuando están girando alrededor del Sol. Todos los planetas están dando vuelta o están girando sobre su propio eje, por lo tanto la Tierra tiene un periodo de rotación de un día, ya que en 24 horas la Tierra da una vuelta completa en su mismo eje, no en el Sol. ¿Cómo lo vamos a hacer para Mercurio? Pues fácilmente vamos a dividir 1408 entre 24 y eso nos va a dar un valor de 56.6. Entonces vamos a poner acá 58.66. Si queremos saber el de Venus, pues tenemos que dividir 5832 entre 24 y eso nos va a dar 243 de resultado. Quiere decir que Venus, para que dé una vuelta completa sobre su mismo eje, le toma aproximadamente 243 días terrestres. Para Marte, pues vamos a dividir 25 entre 24 y vamos a tener un valor de 1.04. Este es el motivo, este resultado de 1.04 le toma casi el mismo tiempo en dar una vuelta de rotación sobre su mismo eje, muy parecido al de la Tierra. Por esa razón es que Marte tiene muy parecidas estaciones con respecto a la Tierra. Se parece mucho y vuelve a insistir. Por esa razón es que los astronautas siempre lo están investigando porque pues, es el planeta alternativo al planeta Tierra. Para Júpiter tendríamos que dividir 10 entre 24 y eso nos da 0.416. Vamos a redondearlo, lo cual nos daría 0.42 días, para redondearlo bien. Para el planeta que sigue, que es Saturno, es 11 entre 24, eso nos da 0.458, vamos a ponerle 0.46 para redondearlo. Luego tenemos para Urano, que sería 17 entre 24, sería 0.71, lo estoy redondeando, recuerden. Y para Neptuno es 16 entre 24 para que me dé 0.67 días. Con eso ya tenemos completado la tabla. Lo único que debimos de haber hecho, o lo único que hice yo, fue dividir cada uno de los valores que tenemos de periodo de rotación en horas entre 24 para que me diera en días. Es una división. Si vamos en la parte de abajo, la distancia relativa significa qué tan lejos están los planetas comparados unos con otros y con el Sol. Una unidad astronómica, o AU, así se representa, es un número simplificado que se usa para describir la distancia de un planeta al Sol. Es una unidad de longitud igual a la distancia promedio de la Tierra al Sol, que es aproximadamente kilómetros.
Esa sería la distancia promedio de la Tierra al Sol. Por acá en la tabla tenemos los cuerpos celestes y también tenemos la distancia en unidades astronómicas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero saber cuál es la distancia que hay entre el Sol y Neptuno, pues tendríamos que multiplicar este factor o distancia en unidad astronómica, que es 30.1, por esta distancia, que son 149.600.000 kilómetros, y con eso tendríamos nosotros pues la distancia que hay desde el Sol hasta Neptuno. Vamos con la siguiente página, que es la número 67. Entonces nos está diciendo: calcula la distancia en kilómetros que hay entre Venus y la Tierra. Para poder calcular esa distancia, vamos a apoyarnos de la tabla que nosotros teníamos hace un momento, que es donde aparecen todas las unidades astronómicas. La voy a poner por aquí, déjeme nada más recortarla para poder manipularla de mejor forma, así como también voy a dejar el valor de la unidad astronómica, porque pues no me la sé de memoria, ¿verdad? Los 149 millones de kilómetros. No estoy mencionando los 600.000, pero pues bueno, en comparación de eso, pues se queda corto. Entonces, calcular la distancia en kilómetros entre Venus y la Tierra. Aquí hay dos formas de hacerlo. La primera forma, se las voy a explicar, mas no lo voy a resolver de esa manera. La primera forma sería multiplicar primero el factor de Venus, que es el de 0.7, por los 149 millones de kilómetros, y con eso tendríamos la distancia del Sol hacia Venus. Este es el Sol y este es Venus. Y una vez que nosotros tenemos esa distancia, vamos a suponer que es esta distancia que tenemos aquí. Aquí le puse una S de Sol y una V de Venus. Posteriormente tendríamos que calcular la distancia que hay entre el Sol otra vez, aquí le voy a poner, y obviamente nuestro planeta Tierra. La distancia que existe entre ellos es esta pequeña diferencia que está aquí. Por lo tanto, una vez que ustedes calculen la distancia del Sol a Venus y la distancia del Sol a la Tierra, tienen que hacer una resta. Yo lo voy a hacer de forma más simplificada. ¿Y cómo? Como me está pidiendo que yo lo haga entre estos dos planetas, pues a la distancia en unidades astronómicas de la Tierra le voy a quitar la de Venus. Es decir, a 1 le voy a quitar 0.7. Y una vez que nosotros ya tenemos ese valor de resultado de 1 menos 0.7, que obviamente va a ser 0.3, ese valor de 0.3 es el que nosotros vamos a multiplicar por la unidad astronómica. Es decir, tendríamos que multiplicar 0.3 por los 149.600.000 kilómetros que nosotros tenemos, y nos daría un resultado de 44.880.000 así kilómetros. Esa sería la distancia que existe entre Venus y la Tierra. Para la pregunta número 10, ¿quién está a mayor distancia de Venus, Mercurio o la Tierra? Bueno, eso lo podemos comparar utilizando como referencia a Venus. Vamos a señalar Venus, vamos a señalar también a la Tierra y vamos a señalar también a Mercurio. Nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre Venus y la Tierra, observen, entre estos dos numeritos, es decir, 1 menos 0.7, nos va a dar como resultado 0.3, tal cual como lo habíamos hecho anteriormente. O sea que la distancia entre Venus y la Tierra va a ser de 44.880.000 kilómetros. Ahora, si queremos saber cuál es la distancia que existe entre Venus y Mercurio, tendríamos que hacer la misma diferencia. A 0.7 le quito 0.4 y ustedes van a observar que el resultado va a ser el mismo, 0.3. Y si nosotros multiplicamos este 0.3 por la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, que es de 149 millones, pues nos daría la misma distancia. Entonces, a la pregunta, ¿quién está a mayor distancia de Venus, Mercurio o la Tierra? Pues en realidad los dos están a la misma distancia, y ya lo pudimos comprobar haciendo este tipo de cálculos. Para la pregunta número 11, si sumamos los periodos orbitales de los 7 primeros planetas, ¿alcanzaríamos a dar una vuelta al Sol desde Neptuno? Acuérdense que el periodo orbital es el movimiento de traslación, o sea, cuando
los planetas dan una vuelta completa alrededor del Sol. Aquí tengo una tabla, les voy a dejar en la descripción la liga donde tomé esta tabla, y aparece en esta primer parte, aparecen todos los planetas, así como también aparecen los periodos orbitales en años. Observen cómo a la Tierra le toma un año dar la vuelta al Sol, a Marte le toma 1.88 años, a Júpiter le toma 11.86 años en dar una vuelta completa al Sol, a Saturno le toma 29.45 años en dar una vuelta completa al Sol, a Urano 84 años y a Neptuno le toma 164 años terrestres dar una vuelta completita alrededor del Sol. Entonces la pregunta me dice que si nosotros sumamos todos los periodos orbitales, es decir, 0.24 más 0.61 más 1 más 1.88 más 11.86 más 29 más 84, nada más con sumar 84 más 30, estamos hablando de 110 más 10, 120, 121, como 130 aproximadamente hace la suma, no lo voy a sumar, pero más o menos son como 130. Me pregunta, ¿alcanzaríamos a dar una vuelta al Sol desde Neptuno? No nos vamos a alcanzar a dar una vuelta al Sol desde Neptuno, ya que la suma de todos estos periodos orbitales no van a llegar a 164 años. O sea que si nosotros sumáramos todas las vueltas que dan o todos los años que les toma a cada uno de los planetas en dar la vuelta al Sol, pues no vamos a alcanzar a completar la vuelta completa de Neptuno. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video para que no sea tan largo. En el siguiente video vamos a trabajar con evaluación de esta primera parte. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like y nos vemos en el próximo video.